Capítulo 15. La primera pieza del rompecabezas. Mientras tanto, en Roca Aurora, Nan ya estaba en movimiento, desplegando su encanto característico como si fuera algo natural. Su objetivo, Kate, la refinada y pulida directora de marketing. Nan se movía como terciopelo sobre vidrio, suave y magnética, sabiendo exactamente cómo deslizarse bajo el radar de alguien y quedarse allí. Se reía de los chistes de Kate, se inclinaba a lo justo, hacía que todo pareciera coincidencia, pero no lo era. Era estrategia envuelta en coquetería. Becky, por otro lado, se lanzaba a la tarea de la empresa con enfoque militar. Documentos, logística, pases de sala de juntas y un rastro de coartadas perfectas seguían donde quiera que se moviera. Se mezclaba en el tejido de la compañía como si perteneciera allí, eficiente, aguda, imperturbable. Al menos por fuera. Pero por dentro, la voz de Frin seguía resonando en su mente como una canción que se negaba a dejar de sonar. Por supuesto que te amo. Dios, ese desliz accidental, el pecado más dulce que jamás había escuchado, el arma más suave que no tenía derecho a golpearla tan fuerte, se repetía en su cabeza como una melodía peligrosa, una a la que se aferraba y de la que huía al mismo tiempo. Pero se mantenía con los pies en la tierra, enfocada. Tenía que hacerlo. Un error, y Kirk vería a través de todo. Así que construyó muros de hojas de cálculos y se enterró en tareas, fingiendo que su corazón no latía con fuerza cada vez que recordaba la forma en que Frin entró en pánico después de decirlo. Y Frin. Ella podría haber estado en el campo, podría haber tomado toda la ruta directa, proveedores de tiendas, vendedores de mercado, tal vez incluso seguir a los camiones de distribución. Así era como trabajaba, práctica, hasta el cuello. Pero no esta vez. No cuando significaba estar demasiado lejos de Becky o de Nam. No cuando Kirk ya estaba herido e impredecible. Así que, en cambio, Frin convirtió su camioneta en un cuartel general móvil, su propio pequeño centro de comando sobre ruedas. Hacía llamadas, monitoreaba rutas, dirigía información, movía hilos, sacrificando la emoción de la acción por la seguridad de aquellas por las que no podía dejar de preocuparse. Tenían un plan, pero Frin tenía el suyo, proteger a Becky y Nan a toda costa. Incluso si significaba quedarse todo el día en una camioneta mientras fingía que su corazón no acababa de declarar una guerra que no estaba lista para pelear. Aún no. Pero el reloj corría y el juego acababa de empezar. Pronto Kirk convocó a una reunión, pero no cualquier reunión. Esta era exclusivamente para Becky, y en el momento en que vio su nombre en la pantalla ya sabía hacia dónde se dirigía todo. Al otro lado del complejo, en su camioneta convertida en centro de comando, la respiración de Frin se entrecortó. No esperó, ni siquiera dudó. Sus dedos alzaron sus binoculares especiales, el par de alta tecnología diseñado para ver a través de vidrios polarizados. Sin perder un segundo, salió y se dirigió directo a la azotea de un edificio paralelo. Desde allí tendría una vista perfecta de la oficina acristalada de Kirk, aunque podría haberlo visto en la pantalla de su tablet a través de la microcámara oculta en el dije de Becky, o escucharlos con el chip de micrófono de Becky. A través de la pantalla no podría entrar en acción si era necesario, así que eligió verlo todo en vivo y escucharlo todo desde el edificio paralelo. Porque si Becky iba a entrar sola, Frin necesitaba estar lista para actuar. «Hola, Pri», saludó Kirk con una brillante y empalagosa sonrisa, levantándose de su silla y sacando otra para ella. «Por favor, siéntate». Becky asintió con una gracia ensayada, sin mostrar ni una chispa de la incomodidad que llevaba dentro. Se sentó en la silla frente a él, con la máscara profesional firmemente en su lugar. «Perdón por desaparecer ayer», dijo Kirk con suavidad, acomodándose en su asiento. «Tuve unos asuntos que atender, pero ahora soy todo tuyo. Entonces, podemos retomar donde lo dejamos». «¿Te refieres a la presentación de ayer?»,
preguntó Becky fingiendo una confusión educada. Oh, no es eso. Kir soltó una risa ligera, sus ojos entrecerrándose apenas. Me refería a nuestras citas de café. Becky la dio la cabeza con una sonrisa juguetona. Citas, así que ya lo decidiste, ¿eh? Ajá, respondió Kir inclinándose un poco demasiado hacia adelante. Y ahora quiero invitarte a una cena. Te extrañé ayer. Apenas tuve oportunidad de interactuar contigo y pensé que la cena nos daría más tiempo para hablar. Sus palabras quedaron flotando en el aire, poniendo la prueba. Becky arqueó una ceja divertida pero cautelosa. Solo hablar, ¿verdad? Al otro lado de la calle, muy por encima de ellos, Frin observaba cada segundo de esa interacción a través de sus binoculares. Su mandíbula se tensó, su puño se cerró, su corazón ya ni siquiera fingía estar tranquilo. Solo hablar, asintió Kir con una sonrisa juvenil, percibiendo su recelo. Lo prometo. Entonces esta noche, preguntó Becky con frialdad, manteniendo la farsa. ¿Paso por ti a las 8? Ofreció Kir. Becky puso los ojos en blanco. ¿En qué época estamos otra vez? Las chicas ya tenemos auto y sí sabemos manejar. Y aún así, de alguna manera, ¿ustedes creen que este tipo de caballerosidad sigue siendo halagador? Kir soltó una risita penada. Oh, mi error. Olvidé que eres una joya rara. Mejor te paso la ubicación entonces. Becky le dedicó una sonrisa educada, pero su mente ya estaba en otro lado, calculando, preparando, y justo entonces, un golpe en la puerta. Los ojos de Becky se alzaron cuando Nam entró, sincronizando su aparición con precisión quirúrgica. Finalmente Nam utilizó su talento en el momento justo cuando hacía falta. Desde la azotea, Frin exhaló. Solo entonces se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. La escena dentro de la oficina de Kir cambió, ahora llena de charlas genéricas sobre proyectos en curso y actualizaciones de marketing. Todo parecía normal otra vez, pero Frin sabía la verdad, porque esa noche no se trataba solo de una cena. Esa noche era una prueba, y la noche todavía esperaba para cazarlos a todos. El resto del día, Frin se quedó en su camioneta, con el auricular prácticamente fundido a sus oídos, mientras perseguía un hilo tras otro, llamada tras llamada, proveedor tras proveedor, hasta que finalmente dio con oro. Un nombre, un número. Un proveedor vinculado discretamente a la línea de bebidas de Kir. Y con Nan y Becky ya de camino a casa, el momento por fin era seguro. El riesgo de exposición se había reducido, así que Frin empacó su equipo, tomó sus credenciales falsas y salió al campo. Se alisó el cuello de la camisa, escondió una pequeña grabadora en su manga y se colocó otro tipo de armadura, su identidad falsa. Para cuando llegó a la oficina del proveedor en el almacén, ya parecía completamente del papel. Portapapeles en mano, actitud profesional y una credencial de empresas que había fabricado a la medida para este escenario. Fría, calmada y segura, caminó directo hacia el hombre que coincidía con la foto que había encontrado horas antes. «Buenas tardes», dijo con un asentimiento amable. «Usted es el señor Chatre, ¿verdad? Soy Jinda de Logística Interna de Kir. Hemos tenido un cambio de distribución hoy». El proveedor parpadeó confundido pero educado. «No me informaron nada». Ella lo interrumpió con suavidad, extendiéndole una carpeta gruesa con documentos falsos, códigos QR y etiquetas de lotes de prueba. Nuevo sabor, código 48C, muestras de prueba de marketing. Debe recogerlas en la instalación central y reportar cualquier alteración o error en la entrega. Actualización estándar de seguridad. Chatre hojeó los documentos. Los logotipos parecían reales, los formularios con sellos de aprobación aún más. Frin había hecho su tarea.
¿Y esto fue por instrucción de quién? Del propio señor Kir, aunque por supuesto ya sabe cómo funcionan estas cosas, extraoficiales, fuera del radar. Él no discutió más. Solo emitió un gruñido de acuerdo y subió a su vehículo de reparto, ya marcando un número en su teléfono mientras se alejaba. Frin exhaló en silencio y lo siguió a una distancia segura. El trayecto no fue largo, pero el destino, ese sí fue inesperado. El edificio parecía más una galería de élite que otra cosa. Arquitectura de vidrio alto, paredes blancas impecables, fuentes simétricas en el patio delantero y estatuas lo bastante modernas como para hacerte creer que estabas entrando a una exposición de arte. Sin muelles de carga, sin trabajadores de almacén a la vista. Si Frigg no lo hubiera seguido con sus propios ojos, nunca habría creído que ese lugar almacenaba nada, y mucho menos productos sospechosos. Era genial. Kir no solo escondía sus secretos, los vestía de gala. Frigg estacionó 2 cuadras más abajo y caminó el resto, agachándose entre arbustos y pilares, usando sus binoculares compactos para seguirlo todo. Vio al proveedor acercarse a la reja y hablar con el guardia de seguridad, apostado en una caseta de recepción, justo fuera de la entrada. La conversación fue breve. El guardia hizo una llamada. No hay ninguna entrega programada, confirmó la voz al otro lado. El guardia se volvió hacia el proveedor y dijo: no hay tales órdenes, y usted no está en la lista. No puedo dejarlo pasar. El proveedor frunció el ceño, claramente irritado. Esto es una broma, ¿verdad? Me dijeron que viniera aquí. Debí haber traído el documento firmado, pensó el proveedor para sí mismo. Mire, la próxima vez asegúrese de que me informen con órdenes escritas, no solo con su ejecutivo. No me haga perder el tiempo. El guardia pensó que debía ser un malentendido y no informó el incidente a una autoridad superior. Con eso el proveedor se marchó furioso, subió a su furgón y se fue, sin saber que acababa de guiar a alguien mucho más peligroso que él directo al núcleo. Frigg se quedó un momento más, estudiando la rotación de guardias, la colocación de las cámaras, las rutas de salida. Su pulso estaba estable, su enfoque afilado como una navaja. Ahora lo tenía, la ubicación de la fábrica que podría ser la pieza principal de todo su rompecabezas. Podía planear una infiltración, reunir pruebas, quizás incluso destapar toda la operación, pero sus dedos temblaban en el volante. Becky. Ya casi era hora de su falsa cita de cena con Kir, y a Frigg le desagradaba la idea de que entrara sin ojos cerca. No esa noche, no con lo que había escuchado. Los riesgos se acumulaban. Con un suspiro silencioso y una última mirada al museo disfrazado de fábrica, Frigg se alejó en la penumbra. Para cuando Frigg regresó al campamento base, el caos ya había comenzado. La tensión la golpeó como una ráfaga de viento en cuanto abrió la puerta. Nan estaba en la cama de Becky, sosteniendo vestido tras vestido frente a ella como si la estuviera vistiendo a la fuerza, tirando a un lado lo que no cumplían con sus absurdos estándares. No lo bastante dramático, demasiado coqueto. Oh Dios, grita: llévame al baile de graduación. No, estoy fingiendo una cita con el diablo en traje. ¿Y Becky? Becky estaba paseando por la habitación esperando a Frigg. De un lado a otro en su vestido negro, los brazos cruzados, la mandíbula tensa, un arete en la mano y el otro ya colgando de su oreja. Parecía una tormenta que llevaba un buen rato girando, esperando a que cayera el rayo. Y en el momento en que Frigg entró, los ojos de Becky se clavaron en ella. No enojados, no acusadores, sino por fin, como un suspiro de alivio. Un instante de calma entre ellas, como si el corazón de Becky exhalara solo con verla cruzar la puerta. No dijo nada, no hacía falta. Su mirada solo era un silencioso: gracias a Dios que estás aquí. Frigg le devolvió un leve asentimiento, como un apretón de mano secreto del alma,
antes de girarse hacia Nan, que aún murmuraba sola sobre la pila de ropa. Sin rodeos, Flynn soltó la bomba. «Lo encontré». Nan parpadeó, deteniéndose a mitad de lanzar un vestido rojo. Becky siguió, su expresión iluminada con una esperanza cautelosa. La fábrica, la base real del suministro de Kir. Está oculta detrás de lo que parece un maldito museo de arte. Ni siquiera parpadearías 2 veces al pasar. Un segundo de silencio atónito pasó antes de que Nan soltara un chillido que podría haber invocado sirenas. «¡No puede ser!», jadeó lanzándose hacia adelante como un cañón de confeti con piernas. El rostro de Becky se iluminó como el sol a medianoche, incredulidad y emoción jugando a las escondidas. Las 3 chocaron en una celebración espontánea, dándose palmadas. Nan girando a Flynn en una vuelta alegre, Becky aplaudiendo antes de apoyar suavemente su frente contra la de Flynn. Era una victoria en ciernes y lo sentían en los huesos. «Esto es», sonrió Becky con las mejillas aún encendidas por el giro. «Lo tenemos». «Vamos esta noche», intervino Nan, ya elaborando notas mentales a 100 kilómetros por hora. «Marcamos los patrones de seguridad y todo». Todas asintieron en acuerdo, con esa descarga de adrenalina que da un plan al encajar. Pero entonces Becky se mordió el labio inferior, su sonrisa apagándose apenas un poco. «Hay una cosa más», dijo tirando del dobladillo de su vestido. «La cena con Kir. Es esta noche». Flynn no se inmutó. Su expresión permaneció serena, indescifrable, pero con una chispa en los ojos que decía que ya lo había considerado. «Lo sé», respondió con calma, ajustándose los puños de la manga. «Te lo pidió en una reunión privada. ¿Recuerdas? ¿De verdad crees que te dejo entrar a una sala sin tener oídos puestos en ti?» Becky pestañeó, divertida y un poco avergonzada. «Espera, ¿estuviste escuchando todo?» «Cada sonrisa coqueta, cada giro sarcástico de ojos», dijo Flynn con una diminuta sonrisa engreída, su voz impregnada de esa calma burlona que solo ella podía sostener cuando el caos se avecinaba. «Oro, por cierto, actuación de primera». Becky rodó los ojos instintivamente, pero la sonrisa que le tembló en los labios fue tierna, suave, agradecida. Había consuelo en saber que Flynn la vigilaba incluso desde la distancia, en saber que nunca estaba realmente sola. Esa protección silenciosa que Flynn ofrecía era más que estrategia, era corazón. Pero aún así Becky no esperaba que Flynn estuviera tan tranquila, tan compuesta. Una chispa de preocupación cruzó su rostro, apenas visible, pero Flynn la notó. Becky había tenido miedo ¿y si Flynn se tomaba esta cita demasiado en serio otra vez? ¿Y si esa vieja herida resurgía, la que oscurecía sus ojos y tensaba sus hombros? ¿Y si Flynn, el pilar de toda esta operación, flaqueaba bajo la tormenta de su propio corazón? Mientras Flynn recordaba su interacción de esa mañana, el momento en que Becky le había dicho, «Si confías en mí», y ahora ahí estaba Flynn, más firme que nunca, más segura de Becky de lo que Becky se había atrevido a esperar. Porque la verdad era, Flynn sí confiaba en ella, más de lo que había confiado en nadie en su vida, y quizás había pasado todo el día recordándoselo. Tal vez había apretado los puños, tragado su vulnerabilidad y guardado su dolor en una caja con la etiqueta «Hoy no», porque Becky necesitaba coraje, necesitaba certeza, no un corazón quebrado a su lado, sino alguien que la hiciera sentirse invencible. Así que Flynn tomó una decisión. Eligió ser valiente por ambas. Flynn dio un paso más cerca, ahora a solo centímetros de Becky. Su voz bajó, no en secreto, sino en sinceridad. «Yo también estaré allí esta noche. No a tu lado». Flynn hizo una pausa, su mirada clavándose en la de Becky como una promesa silenciosa, pero lo bastante cerca para saltar si me necesitas. Seré tu sombra. Becky, siempre. La respiración de Becky se entrecortó,
Las palabras la golpearon como viento contra fuego, avivando algo feroz y frágil en su pecho. Ya no se trataba solo de la misión, hacía tiempo que había dejado de serlo, pero esto era suave voto, era el ancla que ni siquiera se había dado cuenta de que buscaba. Frin se inclinó apenas, bajando aún más la voz. Confío en ti. Simple, firme, inquebrantable. Ahora ve y haz tu mejor actuación, dijo Frin, y la comisura de sus labios se curvó apenas un poco. Atrapemos ese maldito y hazme sentir muy orgullosa. Por un segundo Becky no pudo responder. La garganta se le apretó, su sonrisa temblando como si estuviera atrapada entre el valor y las lágrimas. Pero entonces, como si algo dentro de ella al fin encajara, su expresión se derritió en algo radiante, pura luz, sin filtros. Y sin pensarlo, sin una palabra, dio un paso adelante y rodeó a Frin con sus brazos. No fue un abrazo pequeño, no fue tímido ni cuidadoso. Fue un abrazo con toda la fuerza, con los brazos apretados alrededor de ella. El tipo de abrazo que dice eres mi hogar, incluso en medio de la guerra. El tipo que significa gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hice. De pie a unos pasos de distancia, Nan se secó dramáticamente una lágrima bajo el ojo con la manga de su enorme sudadera. «Oh, Dios, Dios, Dios», sollozó fingidamente, sonriendo a través de su llanto falso. «Ustedes dos van a arruinarme. Esto es mejor que cualquier serie GL que haya visto». Becky y Frin rieron suavemente, aún entrelazadas en un abrazo que ninguna de las dos tenía prisa por soltar. La habitación estaba tranquila, por una vez. Sin órdenes, sin roles, sin fingir. Solo tres chicas, un plan y un revoltijo de sentimientos demasiado grandes para nombrar. Y afuera, la noche esperaba para ponerlas a prueba. Pero adentro, el lazo entre ellas nunca había sido más fuerte. El sol ya se había ocultado, dejando atrás un dorado tenue que pintaba los bordes del cielo en un difuso y romántico matiz de lila y ámbar. El restaurante, la Vela Etoile, era uno de esos impresionantes lugares al aire libre reservados para la élite. Elegantes mesas de hierro forjado estaban dispuestas bajo una cascada de luces de hadas colgadas entre los árboles, cuyas ramas se mecían suavemente con la brisa. Un estrecho sendero de piedra serpenteaba a través de un jardín cuidado, bordeado con linternas suaves que guiaban a los invitados hasta sus mesas. En el centro, un pequeño cuarteto de cuerdas tocaba, el suave murmullo de un violonchelo envolviendo la noche como terciopelo. Era el tipo de lugar que la gente elegía para proponer matrimonio, el tipo de lugar donde los secretos se escondían tras la luz de las velas y las copas de vino brillaban como verdades a punto de derramarse. Becky llegó a la entrada, sus tacones repiqueteando suavemente contra la piedra. Su presencia no solo se mezclaba con el ambiente, lo iluminaba, como el trazo final en una obra maestra. Llevaba un vestido rosa, audaz pero etéreo, largo y fluido, con una osada abertura que rozaba su muslo al moverse y delicados tirantes que se cruzaban en su espalda como cintas de seda. El vestido parecía esculpido para su cuerpo, abrazando su cintura y luego desplegándose como una rosa en plena floración. Su cabello, con rizos sueltos, estaba recogido hacia un lado, dejando al descubierto su cuello y la suave curva de su clavícula. Era belleza envuelta en elegancia, con peligro escondido en sus ojos. Nan, observando desde la parte trasera de la furgoneta de vigilancia estacionada discretamente cerca, soltó un suspiro. «Santo infierno, si yo fuera Kir, me arrodillo, confieso y entrego toda la operación en un solo respiro». Frin estaba a unos pasos de Becky, fingiendo desplazarse en su teléfono mientras se apoyaba con naturalidad en un poste de luz. Llevaba un conjunto elegante y sobrio, pantalones negros, blazer entallado, auricular apenas visible tras la oreja. Su mirada no se apartaba de Becky. Becky parecía una visión, un ángel de batalla disfrazado de tentación,
y el pecho de Frin se apretaba, no por celos, sino por una abrumadora mezcla de orgullo, asombro y miedo. Dentro del restaurante, Kir se levantó en cuanto vio a Prue acercarse a su mesa, y por un segundo, solo un segundo, se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella no se parecía a nadie que hubiera visto antes. No era la Prue de los pasillos de la empresa, no era la mujer de la sala de presentaciones. Esa noche ella era todo lo intocable, todo lo magnético. Tal vez. Kir aclaró su garganta y dio un paso al frente, tomándola suavemente en un ligero abrazo de cortesía. Absolutamente deslumbrante. Becky le dio la cabeza con una pequeña sonrisa. Pero todavía te veo respirar. Kir parpadeó sorprendido, luego soltó una risa baja. La muerte lenta debe ser tu profesión, bromeó. Pero Becky se quedó quieta por un instante. Las palabras golpearon demasiado cerca, demasiado reales. Una muerte lenta era exactamente en lo que su profesión se había convertido. Un baile calculado al borde del riesgo. Cada sonrisa que llevaba esa noche tenía un precio. Aún así, lo enfrentó con encanto. Se sentó con una gracia que hizo que todos los hombres en la sala miraran 2 veces. A solo unas mesas de distancia, Frin tomó asiento en su mesa solitaria, menús frente a ella que no tenía intención de leer. Sus ojos nunca dejaron a Becky. Bebía de un vaso de agua con gas, los dedos jugueteando bajo el mantel. La voz de Nan crujió suavemente en el auricular de Frin. Becky ya está dentro. Kir está totalmente encantado. ¿Estás bien? La mandíbula de Frin se tensó, sus ojos aún fijos en Becky. Estoy bien, solo resistiendo la tentación de matarlo. Desde su mesa, Becky podía sentirlo, la calidez de unos ojos sobre ella que no ardían como los de Kir. No necesitaba mirar, sabía que Frin estaba allí. Una sombra, sí, pero su sombra. Y así comenzó la cena, una actuación tejida con encanto, precisión y peligro. Pero Becky se irguió más, sonrió más brillante, porque sabía, sin importar cuán profundo corriera el engaño en esa mesa, que no estaba sentada allí sola, no realmente. La música flotaba suavemente de fondo, mezclándose con el tintinear de los cubiertos y las risas ocasionales de las mesas cercanas. Pero en ese rincón iluminado por velas, el mundo se había reducido a solo 2, Becky y Kir, y Becky lo tenía completamente enredado en su dedo. Reía en los momentos precisos, dejaba que sus ojos brillaran lo justo, se inclinaba de la manera exacta que hacía que Kir olvidara cómo respirar. Cada sonrisa ladeada que le lanzaba era deliberada, cada toque ligero en su cabello, cada pausa en su discurso, todo coreografiado a la perfección. No solo estaba interpretando un papel, lo devoraba, dejando que su encanto escurriera como miel y viendo cómo Kir caía más hondo en la trampa con cada sorbo de vino. Hablaron de todo y de nada. Recuerdos de la infancia, negocios, clima, arte, las estrellas, viejos desamores, historias torpes de adolescencia. Nada importaba, y sin embargo llenaba la mesa como poesía. Inclinándose hacia adelante con entusiasmo, lanzando bromas coquetas y frases con doble sentido, mientras Becky respondía con esa lenta sonrisa traviesa que la hacía retorcerse en el asiento. La cena fue servida, una fusión franco-tailandesa, meticulosamente presentada, pero Kir apenas prestaba atención a la comida. Estaba completamente volcado a Becky, de una manera que en cualquier otra noche la habría ofendido. Pero esa noche ella lo necesitaba exactamente así, encantado y vulnerable. Él tomó una cucharada de mousse de tonka y lo dejó caer en su plato. «Prueba esto, vas a perder la cabeza». Ella rió entre dientes. «¿Ahora quieres llevarte el crédito del trabajo del chef?» «Quiero llevarme el crédito de tu sonrisa», dijo Kir con suavidad, extendiendo su servilleta y limpiando delicadamente sus labios. No había nada que limpiar, pero ese no era el punto. Desde una mesa cercana, Frin apretó tanto los dientes que sintió sus molares gritar.
¿La servilleta? ¿En serio? Ahí no había nada, murmuró contra su copa. Nan, sentada en la furgoneta de vigilancia, intentó no reír. Habló a través del auricular a Frin. Respira hondo, chica enamorada. Ella solo está haciendo su trabajo. Lo sé, replicó Frin en voz baja. Es brillante. Una maldita diosa. Mírala. Cada movimiento es de manual. La forma en que acaba de aceptar su cumplido como si lo creyera. La manera en que rió como si no estuviera planeando su caída. Ella lo está haciendo perfecto. Ese es el 7º cumplido que le lanzas en los últimos 5 minutos, se burló Nam. ¿Quieres que conecte tu voz directamente al auricular de Becky para que escuche tus notitas de amor en tiempo real? Frin puso los ojos en blanco, pero sus labios se curvaron en una sonrisa renuente. Becky estaba impecable, y Frin se mantenía cuerda recordando a su corazón que todo esto era por la misión, que todo era un acto digno de premio, demoledor para el alma y desgarrador para el corazón. En la mesa Kir pidió la cuenta. El mesero llegó inclinándose levemente, mientras Kir sacaba con confianza su tarjeta Mastercard negra y lo dejaba sobre la bandeja. Así que empezó con tono casual, sus ojos fijos en el rostro de Becky como si buscara un sí escondido bajo sus pestañas. ¿Algún plan para el resto de la noche? El tenedor de Becky se detuvo en el aire. Sabía exactamente a qué se refería. El brillo en su mirada, el arrastre en su voz, el exceso de colonia que claramente se había puesto antes de la cena. Todo gritaba invitación. Pero no se inmutó. Dejó el tenedor suavemente, alzó su copa y ladeó la cabeza con el mismo encanto audaz que había llevado toda la velada. Depende. Kir se inclinó hacia adelante. De si tu mansión es tan grande como tu corazón. Un agudo jadeo resonó en el auricular de Frin. Ni siquiera se había dado cuenta de que había salido de ella. Becky había lanzado la línea como acero recubierto de terciopelo, segura, astuta, coqueta, una señal perfecta, y funcionó. La sonrisa de Kir se ensanchó como si acabara de recibir un regalo de cumpleaños envuelto en cinta roja. Supongo que tendrás que verlo por ti misma. En la furgoneta Nam soltó un suspiro triunfal. Lo logró, lo va a llevar. Este es el premio mayor. Frin también sonreía, pero no llegaba a sus ojos. Sí, era una victoria para la misión, una entrada al antro del León de Kir, donde los secretos y archivos podían estar esperándolos, pero la imagen de Becky entrando en el espacio personal de Kir, en su mundo, hacía que algo punzante se enroscara en el pecho de Frin. Nam pudo sentir el cambio, incluso desde una furgoneta de distancia. «Hey», dijo suavemente en el auricular de Frin. «Sé lo que estás pensando, pero esto es bueno, ella lo tiene bajo control. Tú la respaldaste, y cuando todo esto termine, tendremos la prueba. Lo vamos a derribar para siempre». Frin asintió lentamente, sus dedos apretándose alrededor de la copa. «Lo sé. Es solo que odio la idea de que esté detrás de una puerta que no puedo derribar en un segundo». «Ella no está sola», recordó Nan. «Nunca lo está. No contigo en el campo». Frin volvió a levantar la mirada, sus ojos suavizándose al ver a Becky reírse de algo que Kir susurró. «Tienes razón», murmuró de vuelta. «Ella no está sola». Y aunque Becky se levantó de la mesa junto a Kir, con la postura erguida, la sonrisa aún perfecta, Frin se susurró en silencio. «Yo estaré ahí, siempre estaré ahí». Becky entró en el auto negro obsidiana de Kir, la puerta cerrándose con un suave golpe. En cuanto salió de la entrada del restaurante, Frin y Nam ya estaban en movimiento, como sombras cosidas a la noche. Su furgoneta negra lo siguió a una distancia discreta, silenciosa, atenta, implacable.
Las calles se fueron estrechando a medida que se alejaban del resplandor de la ciudad, tragadas por largos tramos de camino privados, bordeados por altos setos y elegantes portones de hierro. La furgoneta redujo la velocidad cuando el auto de adelante giró finalmente y entró a un camino de acceso oculto, y entonces se reveló. La mansión de Kirk. Nan presionó de inmediato el botón de grabar en su laptop. Lo tenemos, la ubicación marcada y grabando. Era majestuosa, pero no en el sentido ruidoso y ostentoso que uno podría esperar de un hombre con la reputación de Kirk, como poder mantenido con una correa. La mansión se extendía sobre una colina baja, rodeada de jardines cuidados y senderos sombreados, la fachada blanca brillando suavemente bajo luces estratégicamente colocadas en el suelo. Un par de altas puertas de madera oscura se erguían orgullosas en la entrada, flanqueadas por columnas minimalistas. Balcones de vidrio daban al patio iluminado por la luna. No había portones bañados en oro ni estatuas llamativas, solo riqueza silenciosa, gusto refinado y esa clase de confianza que dice: no necesito presumir, ya lo poseo todo. Pero Fring lo sintió al instante, ese zumbido frío bajo la superficie, la falsa decencia. Esto no era solo una mansión, era una máscara, una ilusión cuidadosamente diseñada para un hombre que jugaba al santo del día, y algo mucho más siniestro de noche. Con naturalidad, Kirk condujo a Becky hacia el interior. Fring aparcó la furgoneta más abajo, tras una hilera de árboles. Luego tomó sus binoculares. Salió al exterior y se movió con precisión entrenada, sin hacer ruido. Nan permaneció en la furgoneta, cambiando de inmediato entre transmisiones. La cámara del colgante de Becky parpadeó encendiéndose. El diminuto dispositivo capturaba todo desde la altura de su pecho: la distribución del lugar, los muebles, la cercanía de Kirk, incluso el leve temblor en su respiración. También transmitía audio: el suave roce de la ropa, el clip de zapatos caros sobre mármol, la voz aterciopelada de Kirk, impregnada de encanto y con suficiente peligro para revolverle el estómago. Nan ajustó la señal y murmuró: esto se va a poner incómodo muy rápido. Porque no solo estaba mirando, estaba escuchando cada palabra íntima, cada suspiro. Todo por la misión, pero aún así le erizaba la piel. Afuera, Fring se agachó entre la hierba, escaneando la mansión en busca de puntos ciegos. Sus binoculares recorrieron las elegantes paredes de piedra, pasando por cúpulas de vigilancia de alta tecnología, sensores de movimiento y rutas de guardias. Susurró por el comunicador: voy a entrar. Encuéntrame una ventana. Los dedos de Nan volaron sobre el teclado. Ya estoy en eso. Estoy deshabilitando las cámaras externas una por una. Tienes un bucle de 30 segundos. No los desperdicies. Fring ya se movía. Escaló el muro exterior como si perteneciera a la oscuridad misma, deslizándose detrás de unas enredaderas, luego trepando un enrejado del jardín que la llevó hasta un balcón de servicio. Sus pies cayeron en silencio sobre el liso concreto. Permaneció en las sombras, con el corazón acelerado pero la mente fría, y forzó suavemente la puerta del balcón. El corredor estaba tenue, un pasillo de luces de pared suave y pesadas cortinas de terciopelo, sin pasos, sin alarmas. Nadie la vio. Era invisible. La voz de Nan vibró en su oído. Estás despejada. Todas las cámaras están en bucle repetido. Eres un fantasma. Fring susurró. Recibido. Debajo de ella, en el corazón de la mansión, Kirk y Becky acababan de entrar en la sala de estar. Fring se dejó caer en cuclillas detrás de una gran maceta en el nivel del entresuelo, levantando los binoculares otra vez. Ajustó el zoom hasta que el vestido rosa de Becky apareció nítido en su visión. Tan suave, tan audaz, una llama contra el frío interior del mundo de Kirk. Fring no parpadeó, porque sin importar lo que estuviera a punto de suceder,
Debía estar lista para verlo todo, para proteger a Becky, incluso si eso la rompía por dentro. Y esa noche podría ser así. La sala de estar los recibió como si fuera un escenario preparado, las luces atenuadas lo justo para proyectar sombras doradas sobre los pisos de roble pulido, una chimenea crepitando suavemente tras el vidrio, arrojando calor en un espacio que por lo demás estaba hecho de líneas pulcras y elegancia fría. Kirk se movía como si no solo poseyera la sala, sino también el aire entre ellos, siempre demasiado cerca, siempre observando a Becky, con esos ojos calculadores escondidos tras una sonrisa encantadora. Bromeaban, reían, Becky tejiendo sarcasmo con hilos de seda y Kirk devorando cada palabra como si fuera poesía seductora, levantando una botella de añada desde un descantador cercano. Sus ojos no se apartaron de ella mientras servía suavemente en 2 copas delicadas, el rojo brillando como sangre bajo la luz. Becky lo tomó con una sonrisa que podía rivalizar con la de Venus misma. «Gracias», dijo, su voz suave como satén, pero nunca dejó que el borde de la copa reposara demasiado tiempo en sus labios. Bebió lo suficiente para mantener viva la ilusión. No estaba ahí para beber, estaba ahí para ahogarlo en su propio deseo. Y estaba funcionando. Kirk se inclinó más cerca, hablando tonterías, dejando caer cumplidos como pétalos. «Tu piel brilla bajo esta luz. Tienes ese tipo de ojos que convierten a un hombre en poesía». Y Becky, con destreza practicada, le seguía el juego golpe por golpe. Un parpadeo de pestañas, una inclinación de cabeza, su risa, una melodía que él no podía dejar de perseguir. «¿Bailamos?», preguntó él, mientras la música ya comenzaba a vibrar desde bocinas ocultas. Un jazz suave como un ritmo ardiente y lento, del tipo hecho para pies descalzos y confesiones a medianoche. Becky no dudó. Puso su mano en la de él, lo dejó guiarla al centro de la sala, su vestido rosa fluyendo como oro rosado líquido alrededor de sus piernas. Su palma encontró la parte baja de su espalda, sus cuerpos se movieron en un vaivén ensayado, él buscando intimidad, ella envuelta en propósito. Para él era un baile de seducción, para ella era un baile de llamas, y estaba lista para quemarlo. Desde arriba, detrás de una gruesa cortina de terciopelo en el entresuelo, Fring lo observaba todo. Su respiración atrapada en el pecho, una mano aferrada a los binoculares, la otra cerrada en un puño silencioso. Seguía cada movimiento, cada cambio en la expresión de Becky, la suavidad en sus ojos, la vulnerabilidad fingida en su sonrisa. Era deslumbrante, era enloquecedor, era doloroso, en lugares que ni siquiera sabía nombrar. La voz de Nan susurró en su auricular, cuidando de no sobresaltarla. «¿Estás bien?». Pero Fring no respondió, porque de pronto Kirk se inclinó. Becky lo sintió, el cambio en el aire, el calor que no era suyo, su aliento rozándole la mejilla, y su pulso se aceleró, no por anticipación, sino por temor, y no por ella, sino por Fring. Fring está mirando. Su corazón se apretó bajo el peso de eso. Sabía cuánto le dolería. Podía casi sentirlo en sus huesos, en la tensión del espacio entre ellas, aunque estuvieran en pisos distintos, pero no podía permitirse titubear ahora. Así que en lugar de apartarse, Becky se inclinó también, igual de lenta, igual de seductora. Sus narices se rozaron, sus frentes se tocaron. Un aliento compartido, un juego de fuego y control. Parecía pasión, pero era guerra. 2 llamas desafiándose a ver cuál caería primero en la ceniza. Nan dejó de respirar dentro de la furgoneta, los ojos pegados a la pantalla. «Es buena», susurró para sí misma, «demasiado buena». Pero Fring ya no pudo soportarlo. Apartó la mirada de los binoculares,
los ojos vidriosos por la furia contenida, la garganta espesa con algo imposible de tragar. Sin decir una palabra, llevó la mano a su cinturón, desconectó el enlace del micrófono que iba a Nan y cortó el audio por un momento solo para soltar una maldición áspera, amarga, bajo su aliento. Flynn escupió una sarta de maldiciones y luego «¡Bastardo!». Si subió entre dientes apretados. «Ni se te ocurra». No le importó si Nan perdía la señal un instante. Necesitaba escupir la frustración. Dejar que los celos, la furia, el desgarro se derramaran como veneno antes de que consumieran su estrategia, su enfoque, su misión. Justo cuando Kirk se inclinaba más, justo cuando el aire entre ellos estaba cargado de falso calor y los labios de Becky estaban a punto de rozar los suyos, su teléfono sonó. El timbre agudo rompió el momento como un espejo agrietado. Kirk se detuvo, la mandíbula tensándose con visible fastidio. Parpadeó 1, 2 veces, los labios aún entreabiertos en medio del movimiento, y miró el teléfono vibrando sobre la mesa lateral del mármol cercana. Becky se apartó suavemente, un leve suspiro escapando de sus labios pintados. Su corazón latía desbocado en el pecho, no por el hombre frente a ella, sino porque el momento se había detenido justo al borde. Ella había ganado esta ronda. Kirk revisó la identificación de la llamada, su rostro oscureciéndose. Contestó. «¿Qué?». Su voz baja y cargada de irritación se endureció. «¿Cómo se atreven?». Su postura se volvió filosa, el seductor transformándose de golpe en un empresario envenenado por la urgencia. «Lo necesito ahora mismo». «Voy en camino». Nan intentó reconectar con Flynn, su voz calma y precisa. «Parece que estamos a punto de obtener algo grande». Tras una pausa, Flynn se reconectó con Nan. «Más te vale que sea así», murmuró. «Síguelo, ve a dónde va, no lo pierdas». De vuelta en la sala, Kirk regresó hacia Becky, su tono ahora disculpándose pero distante. «Lo siento, cariño», dijo colocando ambas manos sobre sus hombros como si eso suavizara el golpe. «Tengo que ir a un lugar. Urgente. Te juro que te lo compensaré. Por favor, llama a tu chofer». Becky, siempre la actriz, parpadeó dulcemente, sus labios curvándose en una falsa comprensión. «Claro, lo entiendo», respondió con voz de miel, su sonrisa paciente. Por dentro ya estaba entrando en la siguiente fase. Kirk besó el dorso de su mano, susurró algo suave e insignificante, y luego se giró y salió por el gran pasillo. Tan pronto como la pesada puerta se cerró tras él, la columna de Becky se enderezó. El juego había cambiado. Escaneó la sala con ojos de halcón agudos. La mansión estaba repleta de guardias y sirvientas, hermosamente presentados, perfectamente entrenados, pero ella necesitaba una excusa para quedarse. Se acercó a una sirvienta que pasaba, su mano apoyaba suavemente en la sien. «¿Le importaría si me quedo un poco más? Mi chofer está atascado en el tráfico y me duele un poco la cabeza. Solo 10 minutos en una habitación tranquila para descansar». La sirvienta asintió, sonriendo con amabilidad. Mientras Becky avanzaba suavemente por el pasillo tenue detrás de la sirvienta, sus tacones resonando con ligereza sobre el mármol, levantó un dedo perfectamente cuidado hasta el pequeño comunicador escondido bajo la caída de su cabello. Su voz fue un susurro, suave pero filosa. «Voy a su habitación. Avísenme si Kirk se mueve». Desde la furgoneta estacionada a 2 calles, la voz de Nan crujió en su oído, fría y alerta. «Recibido. Yo lo sigo. Va hacia el noroeste, y rápido. Debe ser esa fábrica que Flynn marcó antes». El corazón de Becky dio un pequeño vuelco. Eso significaba que algo estaba en marcha, algo peligroso. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Flynn se deslizó por la línea de comunicación. Baja, autoritaria, protectora, como una espada desenvainada bajo la luz de la luna. «Si va hacia la fábrica, no la sigan. No esta noche». Nan dudó. «¿Segura?». «Sí», dijo Flynn ahora con decisión. «Mañana es fin de semana. No lo esperará entonces. Atacaremos la fábrica mañana por la noche.
Quiero que vuelvas al campamento base ahora. Recogeré a mi pajarito en cuanto termine. Hubo una pausa, apenas un respiro, pero colgó con la calidez de una chispa en la oscuridad. Nan exhaló sonriendo por el apodo y su voz se suavizó con afecto y complicidad. Entendido, jefa. Voy de regreso. Dejando a Becky rodeada solo por el zumbido sutil de la mansión demasiado perfecta de Kirk y la certeza palpitante en su pecho. La voz de Frink irrumpió después, baja pero urgente. Ten cuidado, Becky. Siempre, respondió ella empujando la puerta de la recámara de Kirk. La recámara principal era afilada. Ni una sola foto, ningún desorden personal. Todo en neutros, grises y negros. Todo olía a dinero y a control estéril. Se movió rápido, revisando cajones, escaneando el escritorio, abriendo el closet. Sus dedos se movían con la gracia de una ladrona. ¿Algo?, preguntó Nan en su oído. Nada útil, limpio, demasiado limpio, como si borrara la evidencia de su propia alma. La voz de Frink vibró en la línea. Él haría eso. Entonces, justo cuando Becky metió la mano en uno de los sacos a medida de Kirk colgados en el guardarropa, algo pequeño cayó del bolsillo interior y se esparció por la alfombra. Dulces. El ceño de Becky se frunció. ¿Dulces? Se agachó y recogió uno, envolturas baratas, casi cómicas en comparación con el lujo de la habitación. Juntó un puñado guardándolos en su bolso de mano. Son raros. Puede que no signifiquen nada, susurró. O puede que lo signifiquen todo. La voz de Frink fue suave. De cualquier forma, no nos iremos con las manos vacías. Becky se incorporó. Le dio una última mirada a la habitación y salió, elegante e inadvertida. La sirvienta le hizo una pequeña reverencia cuando volvió a pasar, esperando cortésmente en el borde del pasillo. Ahora esperaré afuera, dijo Becky fingiendo marcar a su chofer. Fuera del portón los faros de un auto elegante parpadearon. Frink ya estaba ahí, al volante, ojos afilados, motor encendido. Becky se deslizó dentro, junto a ella, y en cuanto las puertas se cerraron, dejó escapar un largo suspiro. Frink la miró de reojo, una suave pregunta no dicha brillando en su mirada. La puerta se cerró tras Becky y el silencio se instaló por un instante, suave, denso, como la calma después de una tormenta. La luz de las farolas bañaba su rostro con tonos dorados mientras se inclinaba sobre la consola, arrastrada no por reflejo sino por algo mucho más profundo. Sin una palabra rodeó a Frink con los brazos. El abrazo no fue cuidadoso, fue fuerte, crudo, agradecido, cargado con todo lo que Becky no había dicho dentro de esa mansión. Sus dedos se aferraron a la chaqueta de Frink como si buscara tierra firme, como si sus huesos aún temblaran de haber caminado tan cerca del borde. «Gracias», susurró Becky, su voz apenas amortiguada contra el hombro de Frink, «por estar ahí. Te sentí todo el tiempo. Tu presencia me hizo sentir segura». Frink se quedó helada un latido. Su mandíbula se relajó, la tensión que había llevado como armadura toda la noche finalmente aflojándose en los bordes. Su mano subió, vacilante al principio, luego firme, sus dedos rozando suavemente la espalda de Becky en un consuelo silencioso. «Estuviste increíble esta noche», murmuró Frink, su voz más baja de lo habitual, espesa de admiración y de algo más que no se atrevía a nombrar. Becky se apartó un poco, sus ojos grandes, buscando. «¿De verdad?» Los labios de Frink se curvaron en la más pequeña de las sonrisas, sus ojos brillando en la penumbra. «Digna de un maldito Oscar», murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Kirk parecía que se iba a derretir en la alfombra. Una risa brotó de Becky, aliviada, entrecortada, real, pero se interrumpió de golpe por el crujido familiar en sus oídos. La voz de Nan irrumpió en la comunicación con dramatismo. Además del lento desmoronamiento emocional de Frink y de Becky siendo más candente que información clasificada. Las chicas se miraron. Y luego, por primera vez en lo que parecieron horas, sonrieron. Lado a lado, con el viento en el cabello,
el cansancio en los huesos, pero sonriendo como idiotas que habían sobrevivido. Un equipo, un trío, y esa noche, aunque no consiguieron demasiada información, sí lograron la dirección de Kir, su confianza en Becky y unos cuantos dulces. Habían ganado. Para cuando llegaron al campamento base, la tensión finalmente se había disipado, hundiéndose detrás de ellas como el sol poniente. Y así, fase 1 de la misión completa. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.